31 de enero del año 36, camino hacia el sepulcro de la ladera oriental, Monte Supus 1. El camino bajo las estrellas a las 8:30 de la tarde, cuando la llovizna había cedido por completo y el cielo se había cubierto de millones de estrellas brillantes, el pequeño grupo puso en marcha hacia el sepulcro. Jaime de Arimatea y Nicanor cargaban la litera de madera donde yacía el cuerpo de Crisóforo, envuelto en la sábana santa blanca, que ahora mostraban manchas oscuras de sangre y tierra. Caminaban con paso lento y firme, esforzándose por mantener el cuerpo estable sobre el terreno irregular de la ladera del monte Supus. A su lado iba Benjamín Evangelista, llevando una antorcha que proyectaba una luz amarilla y temblorosa sobre el camino, iluminando las piedras y los arbustos que se cruzaban en su paso. Su rostro, marcado por el dolor y la fatiga, se mantenía serio y concentrado, como si cada paso fuera un acto de devoción hacia el hombre que había sido su maestro y su hermano. Había estado a su lado desde los primeros días de la predicación, y ahora sentía en sus hombros la responsabilidad de llevar adelante su mensaje. Atrás de ellos, la Santa Frida caminaba apoyada en el brazo de Bionona, la novia de Crisóforo, a quien había querido con toda su alma y con quien había soñado construir un hogar y una comunidad de amor, mientras Agata y otras dos seguidoras llevaban con cuidado los objetos sagrados. La corona de espinas envuelta en un paño de lino, los 6 clavos de hierro guardados en una caja de madera pequeña, la esponja con restos de amoníaco y la pala que había abierto su pecho. Todas llevaban en sus manos pequeños cestos con hierbas aromáticas, vendas de lino y cuentas de piedra pulida que habían preparado con meses de anticipación, tejidas con hilos de lana y seda en diseños que representaban la vida, la luz y la eternidad. El camino era largo y difícil. La tierra aún temblaba de vez en cuando, dejando grietas profundas que tenían que sortear con precaución. Los grillos habían cesado su canto, y el único sonido que se oía era el crujir de las ramas bajo los pies del grupo, el murmullo del viento entre los árboles y los sollozos contenidos de las mujeres. De vez en cuando, Santa Frida dejaba escapar un llanto profundo que partía el corazón de quienes la rodeaban. «Mi niño», susurró, mirando hacia la litera que avanzaba delante de ellos, «¿cómo te duele verte así, tan quieto? Nunca te vi tan quieto en tu vida. Cuando eras pequeño, no parabas de moverte, siempre corriendo, preguntando cosas, queriendo conocer el mundo entero». Bionona la apretó del brazo con ternura, tratando de consolarla sin encontrar palabras que pudieran aliviar su dolor. «Madre Frida, él está en paz, ya no sufre más, ya no tiene que llevar el peso del mundo en sus hombros». Pero ambas sabían que esas palabras eran débiles frente a la magnitud de la pérdida que sentían. 2. Llegada al sepulcro de piedra después de casi media hora de caminar, llegaron a la ladera oriental del monte, donde un pequeño claro entre los árboles revelaba la entrada al sepulcro. Era un espacio excavado en la roca blanca del monte, con una puerta de piedra tallada con figuras de animales y plantas sagradas de los jaramenses, ciervos, flores de loto y árboles de vida que representaban la conexión entre la tierra y el cielo. Jaime de Arimatea había encargado su construcción hacía un año, pensando en el día en que él mismo descansaría allí, pero ahora se alegró de haberlo hecho con tanto cuidado y esmero. «Aquí es», dijo Jaime, señalando la entrada con la mano, «es un lugar tranquilo, donde el sol no llega directamente, para que el cuerpo se conserve en paz. Lo hice pensando en mis antepasados, que siempre buscaban un refugio seguro para su descanso eterno». Nicanor ayudó a Jaime a colocar la litera en el suelo justo frente a la puerta de piedra. Benjamín Evangelista se acercó y, con la ayuda de Ítalo, el soldado arrepentido que había seguido al grupo, empujaron con fuerza la pesada losa que cerraba el acceso, revelando el interior del sepulcro. La luz de la antorcha iluminó un espacio cuadrado y fresco, con paredes de roca pulida y un ataúd de piedra tallado en el centro, también preparado por Jaime, con inscripciones en la lengua antigua de los jaramenses que hablaban de la vida eterna y la redención. El aire dentro era fresco y limpio, con un aroma a tierra y piedra que contrastaba con el olor a hierbas aromáticas que traían las mujeres.
En las paredes se podían ver grabados que contaban las historias más importantes de la tradición jaramense, como si el lugar estuviera listo para acoger a alguien que formaría parte de esas leyendas. «Es hermoso», dijo Vionona en voz baja, mirando el ataúd de piedra con los ojos llenos de lágrimas. «Él merecía un lugar así, donde nadie lo moleste, donde pueda descansar después de tanto caminar, después de tanto luchar por lo que creía». 3. Colocando al señor en su ataúd de piedra, Jaime, Nicanor y Benjamín cuidadosamente levantaron el cuerpo de Crisóforo de la litera, manteniendo la sábana santa bien ajustada alrededor de él. Santa Frida se acercó hasta el ataúd de piedra, apoyándose en Vionona para mantenerse en pie, y extendió las manos como si quisiera acariciar la frente de su hijo una vez más, aunque se contenía para no moverlo ni desordenar la sábana que lo cubría. «Déjenme ayudar», pidió con voz débil pero firme, «quiero ponerlo yo mismo en su lugar, es lo último que puedo hacer por él, después de haberlo dado a luz, de haberlo criado, de haberlo amado con toda mi alma». Los hombres asintieron y, con su ayuda, la Santa Frida guió con sus manos temblorosas el cuerpo de Crisóforo hasta que reposara sobre el lecho de hierbas aromáticas, romero, salvia y laurel, que las mujeres habían extendido dentro del ataúd de piedra. El cuerpo se ajustó perfectamente en el espacio tallado a medida, como si el ataúd hubiera sido hecho especialmente para él, como si el destino hubiera previsto que este sería su lugar de descanso. Mientras tanto, Ágata y las otras seguidoras comenzaron a colocar con mucho cuidado las cuentas de piedra pulida que habían traído, cuentas de ámbar, jaspe, ónix y cristal claro, que las mujeres habían tejido en cintas de lino fino para formar collares, brazaletes y coronas. Cada cuenta había sido seleccionada con esmero, cada una tenía un significado especial. El ámbar por la luz y la protección, el jaspe por la fuerza y la sabiduría, el ónix por la eternidad y el cristal por la pureza. Vionona tomó un collar de cuentas de ámbar y cristal, que había hecho ella misma, trabajando cada piedra con sus propias manos durante las noches en que Crisóforo estaba de viaje, y lo colocó con ternura alrededor del cuello de su amado, ajustando las cintas con cuidado para que no le presionaran la piel. Las lágrimas caían de sus ojos sobre las cuentas, haciendo que brillaran aún más bajo la luz de la antorcha. «Te lo había hecho para cuando nos casáramos», susurró, llorando a cántaros mientras su voz se rompía en cada palabra. «Dije que te quedarían bien, que el ámbar te haría lucir como el sol que siempre llevaste dentro. Ahora te lo pongo para que lo lleves contigo al reino de Dios, Martín, para que sepas que siempre te esperaré». Santa Frida tomó una corona de cuentas de jaspe verde y ónix negro, que había sido hecha por sus propias manos, usando piedras que habían sido heredadas de su madre y su abuela, y la colocó sobre la cabeza de Crisóforo, donde antes había estado la corona de espinas. Con sus manos pequeñas y ágiles a pesar de su edad y su dolor, ajustó cada cuenta con cuidado, asegurándose de que la corona quedara recta y hermosa. «Estas cuentas son de tu abuela y de tu bisabuela», dijo entre sollozos que sacudían todo su cuerpo. «Ella me las dio cuando te esperaba, diciendo que serían para el día en que te hicieras hombre, en que fueras un líder para nuestro pueblo. Ahora las pongo en tu cabeza, para que la abuela te vea desde el cielo y te reconozca, para que sepa que su nieto fue el más grande de todos». Benjamín Evangelista tomó un brazalete de cuentas de cristal claro y lo colocó alrededor de la muñeca derecha de Crisóforo, el mismo brazalete que había recibido de él el día en que fue nombrado su principal discípulo, el día en que Crisóforo le dijo que llevaría su mensaje a los lugares donde él no pudiera llegar. Las lágrimas corrían por su rostro sin que él las intentara contener, y su mano temblaba al ajustar el brazalete en el miembro inerte de su maestro. «Te prometo, maestro», dijo en voz baja, pero con firmeza, «que cuidaré de tus seguidores, que haré que tu mensaje llegue a todos los rincones de la tierra, que no dejaré que tu sacrificio sea en vano». 4. Llorando a cántaros en el sepulcro a medida que las mujeres iban colocando las cuentas y adornando el cuerpo de Crisóforo, el llanto se hizo más fuerte en el pequeño sepulcro de piedra.
Santa Frida se arrodilló junto al ataúd, apoyando la cabeza sobre la roca fría y llorando con todas sus fuerzas, liberando el dolor que había estado contenido durante todo el día, desde que lo vieron llevar al monte Supus hasta que vio cómo entregaba su espíritu. «Mi hijo. Mi pobre hijo amado», gritó entre sollozos que la dejaban sin aliento. «¿Por qué tuviste que irte así? ¿Por qué tuviste que sufrir tanto? Te di todo lo que pude, mi leche cuando eras pequeño, mi calor cuando tenías frío, mi consejo cuando te preocupabas por el pueblo, pero no pude protegerte de esto, no pude hacer nada para salvarte de la injusticia, de la crueldad de los hombres». Vionona se arrodilló junto a ella, abrazándola con fuerza mientras también lloraba a cántaros. Su rostro estaba hinchado por el llanto, y sus ojos se veían vacíos de la esperanza que antes llenaba su vida, la esperanza de construir un futuro junto a Crisóforo, de ver cómo su amor cambiaba el mundo. «Crisóforo. ¿Cómo te extrañaré?», exclamó, golpeando su pecho con la mano. «Nunca olvidaré tu voz cuando cantabas canciones de los jaramenses, tu sonrisa cuando veías a los niños jugar, las noches en que nos sentábamos a la orilla del río a hablar de los sueños que teníamos juntos, de cómo queríamos enseñar a todos a amar, a perdonar, a vivir en paz. Ahora tendré que hacerlo sola, pero sé que estarás conmigo en cada paso que dé, que tu espíritu me guiará». Ágata y las otras mujeres también se unieron al llanto, cubriéndose la cara con las manos mientras dejaban escapar sus propios dolores y pesar. Habían seguido a Crisóforo desde que comenzó su predicación en las aldeas jaramenses, habían visto cómo sanaba a los enfermos sin pedir nada a cambio, cómo daba pan a los hambrientos con lo poco que tenía, y ahora sentían que una parte de ellas mismas se había ido con él, que un vacío enorme quedaba en sus corazones. Jaime de Arimatea y Nicanor se mantuvieron de pie en la entrada del sepulcro, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a dejar caer. Ellos habían sido amigos de Crisóforo, habían visto su valentía cuando enfrentaba a los poderosos, su bondad cuando ayudaba a los débiles, y ahora sentían una profunda responsabilidad de continuar su obra, de asegurar que su mensaje no se perdiera en el tiempo. Ítalo se arrodilló en el suelo fuera del sepulcro, llorando mientras sostenía el látigo que había sido usado para azotar a Crisóforo, un símbolo de su arrepentimiento y de su deseo de hacer las cosas bien desde ese momento en adelante, de dedicar su vida a reparar el daño que había causado. 5. Las últimas adornos y la oración de despedida. Cuando todas las cuentas habían sido colocadas, collares en su cuello y pecho, brazaletes en sus muñecas, coronas en su cabeza y pies, y el cuerpo de Crisóforo estaba adornado con todo el cariño que las mujeres podían darle, Santa Frida tomó una hoja de laurel que había guardado con esmero y la colocó sobre el corazón de su hijo, justo sobre la herida que había sido abierta por la pala. La hoja estaba fresca y verde, a pesar de la noche fría, y brillaba bajo la luz de la antorcha. «Este laurel es para que sepas que eres un vencedor», dijo con voz rota, acariciando suavemente la hoja con el dorso de su mano. «Aunque el mundo te trató como un perdedor, aunque te condenaron y te crucificaron como a un criminal, tú ganaste la batalla más importante, la del amor sobre el odio, la luz sobre la oscuridad. Tú demostraste que el bien siempre triunfará, aunque tarde en hacerlo». Luego, Vionona tomó una pequeña botella con aceite de oliva sagrado, que había sido bendecido por los ancianos de los jaramenses en el último festival de la cosecha, y ungió las manos y los pies de Crisóforo, siguiendo la tradición ancestral para los muertos nobles y sabios. El aroma del aceite se mezcló con el de las hierbas aromáticas, llenando el sepulcro de un olor cálido y consolador que parecía envolver al cuerpo de Crisóforo en un abrazo protector. Benjamín Evangelista se acercó al ataúd y, con voz firme aunque llena de emoción, pronunció una oración de despedida que había compuesto en el camino, usando las palabras que Crisóforo mismo enseñaba a sus discípulos. «Oh Dios Martín, Padre Santo, recibe a tu siervo Crisóforo en tus brazos misericordiosos. Él cumplió la misión que le asignaste desde el día de su nacimiento, dio su vida por su fe y por el amor a sus hermanos, sin importar el dolor ni el sacrificio que ello implicara.
que descanse en paz en tu reino celestial, junto a los santos y los sabios que vinieron antes que él, y que su espíritu nos guíe en los días venideros cuando la oscuridad parezca dominar el mundo. Que sus enseñanzas no mueran con él, sino que crezcan como un árbol fuerte que da sombra y fruto a todos los que lo buscan con fe y humildad. En tu nombre lo rogamos, amén. Todos los presentes repitieron el amén con voz unida, aunque rota por el llanto. Cada sílaba resonó en las paredes de piedra, como si el propio sepulcro estuviera respondiendo a la oración. Luego, Jaime y Nicanor se acercaron al ataúd para colocar la losa de piedra que lo cubriría, una pieza pesada de roca pulida, tallada con los mismos diseños que la puerta del sepulcro, que había sido preparada con tanto cuidado. ¿Quieren que lo cerremos ahora?, preguntó Jaime en voz baja, mirando a Santa Frida y a Bionona con profundo respeto. Santa Frida negó con la cabeza, acercándose una vez más al ataúd y besando suavemente la sábana que cubría la frente de su hijo, la última vez que podría tocarlo, la última vez que podría sentir su presencia física. «Déjenme quedarme un rato más», pidió con voz débil. «Quiero hablarle la pasión de Crisóforo de Novalis, la guardia del sepulcro 1 de febrero del año 36, Palacio Imperial de Jazmílan I». Los francos suizos en el palacio del emperador a las primeras horas de la mañana, cuando el sol aún no había aparecido sobre los tejados de Jazmílan y la ciudad seguía sumida en el silencio del post-desastre, un grupo de 10 soldados francos suizos, liderados por el capitán Renzo, el mismo que había ofrecido amoníaco a Crisóforo, se presentó ante las puertas del palacio imperial. Sus armaduras estaban cubiertas de polvo y tierra del monte Supus, y sus rostros mostraban una mezcla de temor y determinación. «Queremos hablar con el emperador Próculo Agapito de inmediato», dijo Renzo al guardia de entrada, con voz firme aunque sus manos temblaban ligeramente. «Es una cuestión de seguridad del Estado, de vital importancia». El guardia, que conocía a los francos suizos como la tropa más fiel del emperador, no se lo pensó dos veces y los condujo hasta la sala de audiencias, donde Próculo Agapito acababa de despertarse y tomaba su primer vaso de vino para calmar sus nervios después de la tormenta y el terremoto de la noche anterior. El emperador era un hombre corpulento de edad madura, con el cabello gris y los ojos pequeños y astutos que habían ayudado a mantenerlo en el poder durante 10 años. Cuando vio entrar a los soldados, frunció el ceño con irritación. No estaba acostumbrado a ser molestado tan temprano. «¿Qué sucede, Renzo?», preguntó con voz gruesa. «No deberían estar en el monte Supus, asegurándose de que los 3 crucificados no causen más problemas». El capitán se arrodilló ante el trono, y los demás soldados siguieron su ejemplo. «Majestad, venimos a pedirle que nos dé permiso para colocar una guardia permanente en el sepulcro donde yace el cuerpo de Crisóforo de Novalis, el que llaman el novalense». Próculo Agapito arqueó una ceja con sorpresa. «¿Un guardia? ¿Por qué habría de necesitar un guardia un cuerpo muerto? Ya cumplimos con lo que nos ordenó el Consejo de los Sabios, lo crucificamos como un rebelde. Dejemos que la tierra se encargue de él». 2. «El reclamo de los soldados, Majestad, no es tan simple», respondió Renzo, levantando la cabeza para mirar al emperador a los ojos. «Durante la noche, hemos hablado con otros soldados y con algunos de los habitantes de la ciudad, y hemos escuchado rumores preocupantes. Los seguidores del novalense siempre han dicho que él es un enviado de Dios Martín, y que volverá de entre los muertos para llevar a cabo su misión». El capitán hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. «Si alguien robara su cuerpo, ya sea sus seguidores o incluso sus enemigos, que quisieran crear caos, podrían proclamar que ha resucitado. Y después de lo que sucedió ayer, el terremoto, los muertos que salieron de sus tumbas, los fenómenos en el cielo, la gente está muy alterada. Cualquier rumor de resurrección podría provocar una revuelta en todo el reino, Majestad». Los otros soldados asintieron con firmeza, y uno de ellos, un joven llamado Galo que había estado presente en la crucifixión, adelantó un paso. «Es la verdad, Majestad. Ya hemos visto cómo la gente sigue creyendo en él, a pesar de que está muerto. La madre, la novia y sus discípulos ya están hablando de que regresará pronto.
Si desaparece su cuerpo, no habrá manera de detener el rumor. Próculo Agapito se puso de pie, caminando de un lado a otro por la sala mientras movía los dedos por la barba. Estaba molesto, no había contado con que la situación continuara después de la crucifixión. Había creído que con la muerte del novalense, el movimiento que lideraba se desvanecería como humo. ¿Pero cómo puede estar muerto ya?, preguntó con incredulidad, volviéndose hacia los soldados. Todos sabemos que los crucificados tardan días, incluso meses, en morir. El sol, el hambre, la sed, todo eso consume poco a poco su fuerza. ¿Cómo puede ser que este hombre muriera en unas cuantas horas? No tiene sentido. 3. La confirmación de la muerte. En ese momento, el soldado Ítalo, que había abandonado su puesto para seguir a los seguidores de Crisóforo la noche anterior, entró corriendo en la sala de audiencias, sin importar las advertencias de los guardias. Su uniforme estaba desordenado, y sus ojos estaban llenos de una emoción que nadie había visto en él antes. Majestad, perdóneme por la indisciplina, pero tengo que hablarle, dijo, arrodillándose junto a los otros soldados. Yo estuve allí hasta el final. Fui el que intentó darle agua antes de que le llevaran la esponja con amoníaco. Puedo confirmar que Crisóforo de Novalis murió cerca de las 5:30 de la tarde del día de ayer. El emperador se acercó hasta Ítalo, mirándolo con intensidad. ¿Y cómo puedes estar seguro de que no fue solo un desmayo? He oído hablar de casos en que los crucificados parecen morir y luego vuelven en sí. No fue un desmayo, Majestad, respondió Ítalo con firmeza. Yo mismo vi cómo entregó su espíritu. Lanzó un grito que retumbó en toda la colina, estiró sus extremidades por última vez y luego su cuerpo se relajó completamente. Sus ojos se pusieron en blanco, y su cabeza cayó sobre su pecho. Además, uno de los soldados le clavó una pala en el pecho para asegurarse de que estaba muerto. Salió sangre y agua de la herida, lo cual los médicos dicen que solo sucede cuando el corazón ya ha dejado de latir. Próculo Agapito se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Ítalo. Sabía que el soldado era conocido por su honestidad, nunca había mentido ni desobedecido una orden en los 5 años que había servido en las filas de los francos suizos. Si él decía que el novalense estaba muerto, entonces era verdad. Y también estuve presente cuando bajaron su cuerpo de la cruz, añadió Renzo, apoyando las palabras de Ítalo. Lo revisamos con cuidado antes de que lo llevaran al sepulcro. No había signos de vida, su piel estaba fría, sus ojos no respondían a la luz, y no había respiración. Jaime de Arimatea, el hombre que le dio su sepulcro, también puede confirmarlo. 4. El permiso del emperador. Próculo Agapito volvió a sentarse en su trono, pasándose las manos por la frente con preocupación. Entendía el peligro que representaban los rumores de resurrección. Después de los eventos del día anterior, la gente estaba más vulnerable que nunca a creer en milagros y profecías. Si alguien lograba hacer creer que el novalense había vuelto de entre los muertos, su poder como emperador podría verse seriamente amenazado. Entiendo vuestra preocupación, soldados, dijo finalmente, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Lo que sucedió ayer en el monte Supus fue algo que nadie pudo predecir, y no podemos permitir que la situación se salga de control. El emperador hizo una pausa, reflexionando por un momento antes de tomar su decisión. Doy permiso para que ustedes, los francos suizos, coloquen una guardia de 20 soldados en el sepulcro del novalense. Deberán estar allí las 24 horas del día, en turnos de 4 horas cada uno. Nadie, absolutamente nadie, podrá acercarse al sepulcro sin mi permiso expreso. Si alguien intenta robar el cuerpo o alterar el lugar, tendrán orden de detenerlo por la fuerza necesaria. Los soldados se pusieron de pie con satisfacción, agradeciendo al emperador con una reverencia profunda. Además, añadió Próculo Agapito, con una mirada seria, quiero que coloquen una losa de piedra adicional sobre la puerta del sepulcro, más pesada que la que ya está allí. Que sea tan grande y pesada que llevaría a docenas de hombres moverla. Así, nadie podrá abrirla sin que la guardia se dé cuenta.
Como usted ordene, Majestad, respondió Renzo, misma vamos a preparar todo. En menos de una hora, la guardia estará en su puesto. El emperador asintió con la cabeza, luego se dirigió especialmente a Ítalo. Soldado Ítalo, sé que usted estuvo muy cerca de los seguidores del Novalense la noche anterior. Quiero que forme parte de la guardia, su conocimiento del lugar y de las personas involucradas será de gran utilidad. Pero tenga cuidado, no quiero que su arrepentimiento por lo sucedido le impida hacer su deber. Ítalo bajó la cabeza con respeto. Entiendo, Majestad. Haré todo lo posible por cumplir con mi deber y mantener la paz en el reino. 5. La guardia se dirige al sepulcro a las 7 de la mañana en punto. 20 soldados francos suizos, liderados por Renzo y con Ítalo entre ellos, salieron del palacio imperial cargados de armas, escudos y provisiones para pasar el día en el sepulcro. También llevaban consigo una losa de piedra gigante, tallada especialmente por los mejores canteros de la ciudad, medía casi 3 metros de ancho y 2 de alto, y pesaba más de 2 toneladas. Se necesitaron 12 hombres para transportarla en una carreta tirada por 4 caballos. El camino hacia la ladera oriental del monte Supus estaba lleno de gente que se dirigía al pueblo para ver los daños del terremoto, pero cuando vieron a la tropa de soldados con la losa de piedra, se apartaron del camino con curiosidad y temor. Ya habían oído los rumores sobre el cuerpo del novalense, y sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando llegaron al sepulcro, encontraron a Benjamín Evangelista, Jaime de Arimatea y Nicanor esperando cerca de la puerta de piedra. Habían venido para orar, pero se detuvieron cuando vieron a los soldados acercarse. ¿Qué sucede aquí?, preguntó Jaime de Arimatea, acercándose hasta Renzo. Este es un lugar sagrado, un sepulcro. ¿Por qué vienen con armas y esta enorme losa de piedra? Renzo se quedó quieto por un momento, luego respondió con voz seria. Por orden del emperador Próculo Agapito, hemos venido a colocar una guardia permanente en este lugar. No queremos que nadie intente robar el cuerpo del novalense y crear rumores de resurrección que puedan causar caos en el reino. Benjamín Evangelista frunció el ceño con indignación. Nadie pensaría en hacer algo así. Crisóforo descansa en paz aquí, y nosotros solo queremos poder venir a orar y recordarlo. Entiendo vuestra devoción, respondió Renzo, y el emperador no prohibirá que vengáis a orar, pero deberán hacerlo en presencia de la guardia y solo en horarios establecidos. Por ahora, necesitamos colocar la losa adicional sobre la puerta para asegurar el sepulcro. Con la ayuda de Jaime y Nicanor, los soldados colocaron la pesada losa de piedra sobre la puerta existente, asegurándola con barras de hierro para que no pudiera moverse. Luego, Renzo organizó a los soldados en turnos de 4 horas cada uno, colocándolos en posiciones estratégicas alrededor del sepulcro para que pudieran ver cualquier movimiento en la ladera del monte. Ítalo se colocó en el primer turno, junto a otros 3 soldados. Mientras miraba hacia la puerta del sepulcro, donde yacía el cuerpo de Crisóforo, pensó en las palabras de Bion Nonona la noche anterior, que las santas llaguitas del novalense salvarían al mundo. No sabía si era verdad, pero una cosa estaba segura: su vida nunca volvería a ser la misma después de lo que había presenciado en el monte Supus. Mientras los soldados tomaban sus puestos y la guardia comenzaba su labor, el sol apareció finalmente sobre el monte Supus, iluminando el sepulcro de piedra y las cruces desiertas en la cima de la colina. El día había comenzado, y con él, una nueva etapa en la historia del reino, una etapa en la que la memoria de Crisóforo de Novalis comenzaría a extenderse más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. La guardia de los francos suizos permaneció en su puesto día y noche, vigilando el sepulcro con la mayor atención. Pero aunque las armas y la piedra podían proteger el cuerpo físico de Crisóforo, nada podía detener el poder de su mensaje ni la fe de aquellos que creían en él, y muy pronto, todos descubrirían que algunas cosas están más allá del control de los hombres y sus emperadores. La pasión de Crisóforo de Novalis, los guardianes del sepulcro del 1 al 14 de febrero del año 36, sepulcro de la ladera oriental, Monte Supus 1. Los primeros días.
El peso de la guardia a las 7:30 de la mañana del 1 de febrero, cuando la losa de piedra gigante ya había sido colocada y asegurada sobre la puerta del sepulcro, los soldados Ítalo, Rayentalo, Galo y Shiro recibieron la orden de formar parte del primer turno permanente de guardia. Junto a otros 4 compañeros francos suizos, se instalaron en el claro que había frente al sepulcro, construyendo un pequeño campamento con lonas y piedras para protegerse del sol y el viento. Shiro, un joven soldado de ascendencia oriental, que había llegado al reino hace 2 años buscando trabajo y honra, fue el primero en colocar su escudo junto a un árbol, mirando hacia el sepulcro con curiosidad y algo de temor. «No puedo creer que estemos aquí, vigilando un cuerpo muerto», dijo en voz baja, mientras ajustaba la correa de su espada. «Durante los entrenamientos, siempre soñé con batallar contra enemigos feroces, no con sentarme aquí esperando que alguien intente robar huesos». Galo, un hombre corpulento con una cicatriz que cruzaba su rostro desde la frente hasta la mandíbula, dejada por una batalla en las fronteras norteñas, rió con una risa seca mientras encendía un fuego pequeño para calentar agua. «La vida de un soldado no siempre es gloria y batallas, compañero. A veces el deber es más aburrido que cavar zanjas en el verano». Ítalo se sentó junto a ellos, colocando el látigo que había guardado desde la crucifixión sobre una roca limpia. Había limpiado las cuerdas de cuero con cuidado, aunque las manchas de sangre seguían visibles como un recordatorio de lo sucedido. «No es solo un cuerpo muerto», dijo con voz seria, «este hombre fue diferente. Yo lo vi sanar a un niño que todos decían que moriría, lo vi dar su último pedazo de pan a un mendigo. Aún no entiendo cómo alguien tan bueno pudo terminar así». Los otros 2 soldados se quedaron en silencio, sabiendo que Ítalo había estado más cerca de Crisóforo que cualquiera de ellos. Galo asintió con la cabeza después de un rato. «Yo también lo vi en alguna ocasión, cuando predicaba en la plaza de Jafmilan. Había algo en su voz que hacía que la gente se callara y escuchara, incluso a los más ruidosos y rebeldes». Los primeros días pasaron lentamente. La guardia rotaba cada 4 horas, pero Ítalo, Galo y Shiro se hicieron amigos rápidamente y siempre buscaban turnarse juntos para estar en la posición más cercana al sepulcro. Durante el día, el sol calentaba la ladera del monte hasta hacer insoportable el aire, y los soldados se refugiaban bajo las lonas, bebiendo agua y hablando de sus vidas antes de ser soldados. Por la noche, el frío era intenso, y se turnaban para mantener el fuego encendido mientras las estrellas brillaban sobre ellos y el viento susurraba entre los árboles. Pero no todo fue tranquilo. Durante la segunda noche, un grupo de seguidores de Crisóforo, entre ellos Agata y otras mujeres del pueblo, intentó acercarse al sepulcro para orar. Shiro fue quien las descubrió primero, saliendo de su puesto con la lanza en alto. «¡Alto ahí!», gritó con voz firme, «nadie puede acercarse al sepulcro sin permiso del emperador». Agata se adelantó, con los ojos llenos de lágrimas pero con la cabeza alta. «Solo queremos orar por él, soldado. No queremos hacer daño a nadie, solo queremos estar cerca de nuestro maestro». Ítalo se acercó hasta ellas, reconociendo a Agata de la noche del descendimiento. «Yo sé que no queréis hacer nada malo», dijo en voz baja, «pero las órdenes son claras. No podemos permitir que nadie se acerque. Tal vez mañana pueda hablar con el capitán Renzo para ver si podemos permitirles venir a orar en horarios establecidos». Las mujeres asintieron con agradecimiento y se retiraron lentamente hacia el pueblo, dejando a los soldados con un sentimiento de culpa que no podían explicar. 2. El sexto día. El torbellino y la profecía. El 6 de febrero, justo al atardecer, el cielo comenzó a oscurecerse de forma inusual. Nubes negras y densas se acumularon sobre el monte Supus, y un viento fuerte comenzó a soplar desde el sur, llevando consigo hojas secas y polvo. Los soldados que estaban en guardia se prepararon para lo peor. Las tormentas en la ladera del monte podían ser peligrosas, con corrientes de aire que podían arrastrar hasta las lonas de su campamento. «Prepárense», gritó Galo, sujetando su lona con fuerza mientras el viento aullaba entre los árboles. «Esto va a ser fuerte».
Pero lo que vino no fue una tormenta normal. Un torbellino pequeño pero poderoso se formó en la cima del monte y comenzó a descender rápidamente hacia la ladera donde estaba el sepulcro. Girando sobre sí mismo, recogía tierra y ramas, creando una columna de polvo que oscurecía todo a su alrededor. Los soldados se agarraron a árboles y piedras para no ser arrastrados, mientras el torbellino pasaba justo al lado del sepulcro. Cuando finalmente desapareció, dejando un rastro de árboles rotos y tierra revuelta a su paso, los soldados se levantaron con cautela para revisar el lugar. Shiro fue el primero en darse cuenta de que algo había cambiado. Una de las piedras que rodeaban el sepulcro había sido movida, y en el suelo descubrieron un rollo de pergamino envuelto en tela de lino. «Mira esto», exclamó, recogiendo el pergamino con cuidado. Estaba debajo de la piedra, como si la tormenta lo hubiera dejado ahí. Ítalo tomó el pergamino y lo abrió con manos temblorosas. Contenía unas pocas líneas escritas en la lengua antigua de los jaramenses, en una caligrafía delicada y precisa. El que duerme en la roca no está muerto, solo descansa. Al cabo de 7 días, la luz volverá a iluminar su rostro, y el mundo conocerá la verdad de su mensaje. Los guardianes tendrán que decidir si son guardias de piedra o guardianes de la luz. Galo frunció el ceño con incredulidad, mirando el pergamino y luego hacia el sepulcro. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo pudo haber puesto ahí? La tormenta no podría haber traído un pergamino tan bien conservado. Shiro se encogió de hombros, mirando hacia la cima del monte con recelo. Quizás fue uno de sus seguidores, que aprovechó la tormenta para dejarlo aquí. O quizás fue algo más. Ítalo guardó el pergamino en su mochila, con la sensación de que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Desde ese día, la guardia se volvió más vigilante, y cada uno de ellos empezó a ver el sepulcro con ojos diferentes. Ya no era solo un lugar donde yacía un cuerpo muerto, sino un lugar cargado de misterio y esperanza. 3. La 9ª noche. El encuentro con el anciano a las 2 de la madrugada del 9 de febrero, cuando Ítalo, Galo y Shiro estaban en su turno de guardia, un anciano vestido con túnicas de lino blanco se apareció en el claro frente al sepulcro como si hubiera salido de la nada. Tenía el cabello y la barba blancos como la nieve, y sus ojos brillaban con una luz suave que parecía iluminar el lugar a pesar de la oscuridad de la noche. «No teman, soldados», dijo con una voz calmada y melodiosa que hacía que el viento se calmara y el fuego del campamento ardiera más brillante. «No he venido para hacer daño, sino para darles un mensaje». Galo sacó su espada con rapidez, colocándose delante de los otros dos. «¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí sin que nos diéramos cuenta?» El anciano sonrió con amabilidad, sin mostrar miedo alguno ante la espada. «Me llamo Joaquín de los Jaramenses, y vine caminando desde la aldea de los Pinos, donde viví toda mi vida. Fui uno de los primeros en escuchar las enseñanzas de Crisóforo, y él me dijo que vendría en esta noche para hablar con los guardianes de su sepulcro». Ítalo reconoció el nombre. Era el mismo anciano que había defendido a Crisóforo del insulto de Gestón durante la crucifixión. Bajó la lanza que había sacado y se acercó hasta el anciano con curiosidad. «¿Qué mensaje tienes para nosotros?» Joaquín se sentó junto al fuego, y los soldados lo siguieron, olvidando por un momento sus deberes como guardias. Crisóforo sabía que su cuerpo sería guardado, que muchos no creerían en su mensaje hasta que vieran la verdad con sus propios ojos. Dijo, mirando hacia el sepulcro, me pidió que viniera a decirles que no teman lo que está por suceder. El mundo necesita su mensaje de amor y redención, pero para que llegue a todos, algunos tendrán que tener el valor de ver la verdad y compartirla con los demás. Shiro se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué verdad? ¿Es cierto lo que dice el pergamino que encontramos, que volverá a la vida? El anciano sonrió de nuevo, mirando las estrellas que brillaban sobre ellos. La vida no es lo que creemos que es, joven. Hay formas de vivir que van más allá del cuerpo físico, formas de amar que no pueden ser detenidas por la muerte. Crisóforo siempre dijo que el amor es más fuerte que cualquier cosa en el mundo, y pronto todos lo verán.
Después de hablar durante casi una hora sobre las enseñanzas de Crisóforo y lo que éste había hecho por el pueblo de los jaramenses, el anciano se puso de pie para marcharse. Antes de irse, miró a cada uno de los soldados a los ojos. Cuando el momento llegue, recuerden que tienen la libertad de decidir qué camino tomar. No dejen que el miedo o las órdenes de los hombres les impidan hacer lo correcto. Y con esas palabras, desapareció en la oscuridad del bosque tan rápidamente como había aparecido, dejando a los 3 soldados en silencio, pensando en sus palabras y en el peso de la decisión que pronto tendrían que tomar. 4. Los días que siguieron. El peso de la decisión los días siguientes pasaron en un torbellino de emociones para Ítalo, Galo y Shiro. Cada vez que veían al sepulcro, recordaban las palabras del anciano y el mensaje del pergamino. Comenzaron a hablar entre ellos sobre lo que harían si realmente Crisóforo volviera a la vida, cumplirían las órdenes del emperador y lo detendrían, o dejarían que su mensaje se extendiera por el reino. Durante la mañana del 12 de febrero, el capitán Renzo llegó al campamento con noticias preocupantes. Han llegado rumores de que grupos de seguidores de Crisóforo se están reuniendo en las aldeas cercanas, hablando de la profecía del pergamino y preparándose para lo que vendría. El emperador ha ordenado que aumentemos la vigilancia y que estemos listos para detener a cualquier persona que intente acercarse al sepulcro. Ítalo se adelantó, con la voz firme. Capitán, ¿qué pasaría si la profecía fuera verdadera? ¿Qué pasaría si Crisóforo realmente volviera a la vida? Renzo miró a Ítalo con sorpresa, luego frunció el ceño con irritación. No hay que hablar de esas cosas, soldado. El hombre está muerto, y cualquier rumor de lo contrario es una amenaza para la paz del reino. Nuestro deber es mantener la guardia y asegurar que nadie pueda crear caos con mentiras y supersticiones. Pero aunque Renzo dijo esas palabras con firmeza, los soldados notaron que su mano temblaba ligeramente al sostener su espada. También había presenciado los eventos del día de la crucifixión, y aunque intentaba ocultarlo, también tenía dudas sobre lo que había visto. Esa misma noche, mientras los 3 soldados estaban en guardia, comenzaron a ver luces extrañas en la ladera del monte, pequeñas llamas que se movían entre los árboles, como si alguien estuviera caminando por el bosque con antorchas. Shiro salió a investigar y regresó unos minutos después con una expresión de asombro en el rostro. No son soldados ni seguidores, dijo con voz baja, son luces que parecen provenir de la tierra misma, brillando con un color azul verdoso. Se mueven como si tuvieran vida propia, y parecen dirigirse hacia el sepulcro. Ítalo y Galo salieron con él para verlo, y realmente vieron las luces, pequeñas bolas de luz que flotaban en el aire, moviéndose con gracia hacia el sepulcro y luego revoloteando alrededor de la puerta de piedra durante varios minutos antes de desaparecer en la tierra. Yo crecí escuchando historias de las luces de los antepasados, dijo Shiro, mirando el lugar donde las luces habían desaparecido. Mis abuelos decían que cuando un gran líder muere, sus espíritus vuelven a guiar a los vivos. Tal vez estas luces son los espíritus de los santos que vinieron antes que Crisóforo. Galo asintió con la cabeza, aunque seguía siendo escéptico. Sea lo que sea, algo está pasando aquí. No puedo evitar sentir que estamos a punto de presenciar algo que cambiará el curso de la historia. 5. El 14º día. El cambio el 14 de febrero, 2 semanas exactamente después de la muerte de Crisóforo, el clima del monte Supus cambió de forma drástica. El sol brillaba con una intensidad inusual, y el aire estaba lleno de un aroma dulce como de flores que no podían identificar. Los pájaros cantaban en los árboles con una alegría que parecía fuera de lugar en un lugar de guardia, y hasta el viento parecía llevar un canto suave en sus corrientes. Ítalo, Galo y Shiro estaban en su turno de guardia desde las 6 de la mañana, y cada uno de ellos sentía que ese día sería diferente. A las 8 de la mañana, mientras estaban desayunando junto al fuego, escucharon un sonido suave pero claro que venía del sepulcro, un crujido de piedra como si algo estuviera moviéndose desde dentro. ¿Escucharon eso?, preguntó Shiro, parándose de un salto y cogiendo su lanza. Parece que viene del sepulcro.
Los 3 soldados se acercaron con cautela hasta la puerta de piedra, donde el crujido se hacía más fuerte. De repente, la enorme losa de piedra que habían colocado sobre la puerta comenzó a moverse, no como si alguien la estuviera empujando desde fuera, sino como si una fuerza desde dentro la estuviera levantando con facilidad. Ítalo, Galo y Shiro se quedaron petrificados de sorpresa y temor, mirando cómo la losa de piedra, que habían necesitado 12 hombres para colocarla, se deslizaba hacia un lado con un sonido de metal y piedra, revelando la entrada al sepulcro. Desde dentro del sepulcro salió una luz brillante pero cálida, que envolvió a los 3 soldados en un abrazo suave y reconfortante. Y entonces vieron a Crisóforo salir del sepulcro, su cuerpo estaba intacto, sin ninguna señal de las heridas de la crucifixión, y sus ojos brillaban con una luz que parecía provenir del sol mismo. Llevaba las cuentas que las mujeres habían puesto en su cuerpo, el collar de ámbar y cristal, la corona de jaspe y ónix, y brillaban como estrellas sobre su túnica blanca. No teman, dijo con una voz que parecía venir de todas partes a la vez, soy el mismo Crisóforo que conocieron, pero he vuelto con un mensaje para todos los hombres. El amor es más fuerte que la muerte, y la luz siempre triunfará sobre la oscuridad. La pasión de Crisóforo de Novalis, los días del luto en el cenit del 1 al 13 de febrero del año 36, el cenit, casa de la comunidad jaramense 1. El refugio del cenit y los 16 discípulos en las afueras de Jazmilán, en el claro sagrado que los jaramenses llamaban el cenit, la casa comunitaria de madera y piedra, albergaba a los 16 discípulos de Crisóforo, todos menos Benjamín Evangelista, que permanecía vigilante cerca del sepulcro en la ladera del monte Supeus. Junto a ellos, la Santa Frida y su nuera Bionona buscaban consuelo en el mismo techo donde su hijo llamado había enseñado, comido y compartido sus sueños con quienes lo seguían. Los discípulos, Romeo, Policarpo el Mayor, Eder, Cailín Bionona, Giovanni, Tony, Danilo, Julián Tananio, Julián Ceferino, Roberto, Policarpo el Menor, Luis, Milán, Vicente y Rubén, llenaban las salas de la casa con sus lamentos y oraciones. Cada uno llevaba en su corazón la marca de la pérdida, como si una herida abierta les recordara cada instante vivido junto a su maestro. Cailín, que había sido curandera en su aldea antes de seguir a Crisóforo, pasaba horas preparando hierbas calmantes para Santa Frida y Bionona, aunque sabía que ninguna planta podía sanar el dolor que sentían. Él me enseñó que la curación viene del corazón, no solo de las hierbas. Ahora entiendo lo que quería decir, sin él, parece que todo el mundo ha perdido su aliento. Romeo, el más joven de los discípulos, apenas cumplía 18 años y había seguido a Crisóforo cuando éste lo había librado de la esclavitud. Pasaba sus días sentado en el umbral de la casa, mirando hacia el monte Supus con los ojos llenos de lágrimas. Él me dio una familia, un hogar, un propósito en la vida. Ahora que se ha ido, no sé quién soy ni a dónde voy. Policarpo el Mayor, el líder de los discípulos en ausencia de Benjamín, reunía a todos cada mañana y cada noche para orar y recordar las enseñanzas de Crisóforo. Un día, mientras los demás se sentaban alrededor del fuego central, tomó la palabra con voz rota por el llanto. Hemos perdido a nuestro maestro, pero no podemos perder su mensaje. Él nos llamó a cada uno de nosotros por un motivo. A mí, que era un pecador arrepentido, me dijo que mi pasado no definía mi futuro. A Roberto, que era un soldado, le enseñó que la verdadera fuerza está en el amor, no en las armas. A todos nos dio algo que valía la pena vivir y morir por. Julián Tananio y Julián Ceferino, 2 hermanos gemelos que habían dejado su tierra natal para seguir a Crisóforo, cantaban juntos los salmos que éste les había enseñado, sus voces unidas en un canto de dolor y esperanza que llegaba hasta el cielo. Oh Dios Martín, recibe a tu siervo en tus brazos, que su sacrificio sea la llave de nuestra redención. Eder, que había sido un pescador en el río Jazmí, hablaba con nostalgia de las mañanas en que Crisóforo los acompañaba a pescar. Él enseñaba mientras echábamos las redes, decía que los hombres eran como peces perdidos en el agua, y que nosotros éramos los pescadores de almas. Nunca pensé que un día estaríamos aquí, sin él para guiarnos en el camino. 2.
Las dos mujeres despedazadas mientras los discípulos lloraban y oraban en el salón central, la Santa Frida y Bionona se refugiaban en la pequeña habitación donde Crisóforo había dormido durante sus estancias en el Cenit. Las paredes estaban adornadas con los pergaminos donde él había escrito sus enseñanzas, y en la cama aún quedaban las sábanas que habían sido tocadas por sus manos. Santa Frida, aunque debilitada por el dolor, se mantenía firme por amor a su nuera y a los discípulos. Pasaba horas sentada en el banco de madera junto a la ventana, donde el sol calentaba su rostro y le permitía mirar hacia el monte Supius. A veces cosía en silencio, tejiendo un manto con hilos de lana y seda que quería darle a Bionona como recuerdo de su hijo. Bionona, por su parte, se mantenía a su lado la mayor parte del tiempo, sus ojos vacíos de la alegría que alguna vez había llenado su rostro. Había traído desde su casa los objetos que Crisóforo le había dado, un collar de cuentas de madera que él mismo había tallado, una carta donde le hablaba de su amor y de sus sueños de futuro juntos, un pañuelo que ella le había tejido para protegerlo del sol en sus viajes. Un día, cuando el aire llevaba el aroma de las flores de naranjo que crecían en el jardín del Cenit, Bionona tomó la mano de Santa Frida y la apretó con fuerza. «Madre Frida, no puedo evitar sentir que lo he perdido 2 veces, primero cuando lo llevaron al suplicio, y ahora cada vez que cierro los ojos y no lo veo. ¿Cómo puede el corazón soportar tanto dolor?». Santa Frida la abrazó, sintiendo cómo el cuerpo de la joven se estremecía por los sollozos. «Mi niña querida, el corazón humano es más fuerte de lo que creemos. Yo también siento ese dolor como si me arrancaran las entrañas, pero sé que Crisóforo no querría que nos quedáramos sumidas en el luto. Él siempre dijo que el amor no muere con el cuerpo, que sigue vivo en aquellos que lo llevan en sus corazones». 3. La poesía del amor materno. Ese mismo día, mientras el sol se ponía lentamente detrás de las montañas y el cielo se tiñó de colores rojizos y dorados, Bionona miró a Santa Frida con ojos llenos de admiración. «Madre Frida, qué bonito pero qué grande es tener un hijo es algo que no se compara con nada. El amor que usted siente por él debe ser tan inmenso como el mismo universo». Santa Frida cerró los ojos por un momento, reviviendo cada instante de la vida de Crisóforo, desde el momento en que supo que lo esperaba hasta el día en que lo vio morir en la cruz. Luego, comenzó a hablar con una voz suave pero llena de emoción, como si estuviera recitando una poesía que había estado guardando en su corazón desde siempre. «Mi nuera mía, mi hija del alma, tienes razón cuando dices que el amor por un hijo es 10,000 veces más grande que el amor hacia un hombre. El amor de un hombre llega hasta las estrellas, pero el amor de una madre llega más allá, hasta el origen del tiempo, hasta el fin de los días. Cuando me enamoré de Martín, tu suegro, fue una cosa maravillosa, como el primer rocío de la mañana, como el canto del primer pájaro en la aurora. Pero cuando supe que llevaba en mi vientre el fruto de nuestro amor, todo cambió, mi cuerpo se convirtió en un templo sagrado, y cada latido de su corazón fue música para mis oídos. Tenerlo en mi vientre fue muy hermoso y precioso, sentir cómo se movía cuando hablaba, cómo calmaba su llanto cuando cantaba canciones de cuna, saber que estaba protegido por mi amor y mi cuerpo. Cuando lo dio a luz, fue el éxtasis de los éxtasis, ver su rostro pequeño, sus ojos cerrados, su mano que se aferró a mi dedo como si supiera que yo sería su refugio en este mundo. En ese momento juré ante Dios Martín que lo amaría hasta el final de mis días, que lo protegería de todo mal, que lo enseñaría a ser un hombre bueno y justo. Y ahora que le vi morir, fue como si arrancaron mis senos con tenazas de cuajo, como se partió mi mundo en 1000 pedazos, como el aire se quedó corto en mis pulmones. Ver a mi niño, al fruto de mis entrañas, clavado con clavos de hierro en la madera dura, su piel desgarrada por los latigazos, su boca seca por la sed, sus ojos llenos de amor a pesar del odio que lo rodeaba, fue una cosa horripilante, como nunca antes visto en mi vida, como si el sol se hubiera apagado para siempre, como si la tierra hubiera dejado de girar bajo mis pies. El dolor de perder un hijo es un dolor que no tiene nombre, un dolor que se queda en el alma como una herida que nunca sana, un dolor que te hace querer extender las manos al cielo y pedir que te lleven junto a él.
pero también sé que el amor que siento por él es más fuerte que cualquier dolor, que seguirá vivo mientras yo respire, que cada latido de mi corazón es un homenaje a él. Él fue mi sol, mi luna, mis estrellas, mi alegría en los días buenos y mi fortaleza en los malos. Crisóforo, mi niño amado, mi luz en la oscuridad. Nunca te olvidaré, nunca dejaré de amarte. Cuando Santa Frida terminó de hablar, sus palabras habían llenado la habitación como una melodía triste pero hermosa. Vionona la abrazó con todas sus fuerzas, llorando a gritos mientras las lágrimas caían sobre la túnica de la madre de su amado. Oh bendita niña, mi pequeña suegra. Qué grande fue el amor hacia vuestro hijo, usted era como la custodia que custodia la hostia sagrada, que protege con su vida lo más preciado del mundo. Entiendo vuestro dolor al ver a nuestro amado clavado en una cruz como a cual ladrón, o criminal, o asesino. Oh bendita Frida, Virgen mía, madre de este justo que llamaron pecador. Entiendo vuestro dolor, yo no quisiera un día tener un hijo para luego perderlo de esta forma tan cruel, tan despiadada. No sé cómo usted puede seguir en pie después de semejante tormento. 4. El Salmo de la Cruz. Santa Frida secó sus lágrimas con la manga de su túnica, luego tomó una vela encendida y la acercó a los pergaminos que Crisóforo había escrito. La luz iluminó las palabras que él mismo había trazado con su mano. El amor es paciente, el amor es bondadoso, no envidia, no se jacta, no se ensoberbece. Entonces, como si el espíritu de su hijo la inspirara, comenzó a recitar el salmo que había compuesto en las horas que pasó a los pies de la cruz, mientras Crisóforo agonizaba bajo el sol del monte Supus. Los discípulos que estaban en el salón central escucharon sus palabras y se acercaron hasta la puerta de la habitación, uniéndose al canto con sus voces tristes pero firmes. Vi a mi hijo en la madera alta, sus manos abiertas como si quisiera abrazar al mundo entero, sus pies juntos como si quisiera caminar hacia la luz eterna. Vi cómo el cielo se oscureció de dolor, cómo la tierra tembló hasta abrirse en grietas, cómo los muertos salieron de sus tumbas para ver al justo que daba su vida por ellos. Vi sus ojos llenos de compasión, aunque los hombres lo golpearan y lo insultaran, vi sus labios moverse en oración. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vi cómo la sangre corría por su cuerpo, como rocío de vida sobre la tierra sedienta. Vi cómo entregó su espíritu con un grito que resonó en toda la colina. Vi cómo los soldados rompieron las piernas de los ladrones, pero a él no le tocaron, porque ya había cumplido su destino, porque su sacrificio estaba completo. Vi cómo bajaron su cuerpo de la cruz, cómo lo envolvieron en una sábana blanca, cómo lo llevaron a un sepulcro de piedra donde descansaría en paz. Oh Crisóforo, mi niño crucificado, mi esperanza en medio de la desesperación, tu amor cambiará el mundo, tu luz iluminará los caminos de los hombres. Te esperaremos hasta que vuelvas, como prometiste, para llevarnos hacia el reino de Dios Martín, donde no hay dolor, ni llanto, ni muerte. Milán, que había sido un músico en la corte del emperador antes de seguir a Crisóforo, tomó su lira y comenzó a tocar una melodía suave y triste que acompañaba las palabras del salmo. Vicente y Rubén, que eran hermanos y habían aprendido a tocar la flauta, se unieron a él, creando una música que parecía hacer llorar hasta a los árboles del cenit. Tommy, que había sido un herrero y había forjado algunas de las herramientas que Crisóforo usaba en sus viajes, habló con voz emocionada. Yo forjé herramientas para construir, para sembrar, para curar. Nunca pensé que viviría para ver cómo los hombres usan mi trabajo para hacer armas de destrucción. Pero Crisóforo me enseñó que incluso en el metal más duro pueden hacer la belleza, y su sacrificio será la belleza que nazca de este dolor. Danilo, que había sido un granjero y había dado a Crisóforo refugio en su casa en varias ocasiones, recordó cómo éste le había enseñado a ver la vida en cada planta, en cada animal. Él decía que todo lo creado por Dios Martín es sagrado, que todos los seres vivos están conectados por un lazo de amor. Ahora entiendo que su muerte no es el fin, es el comienzo de una nueva forma de ver el mundo. 5. La esperanza en el luto. Cuando llegó la 10ª noche después de la muerte de Crisóforo, los discípulos se reunieron alrededor del fuego central para tomar una decisión importante. Policarpo el menor, el hermano menor de Policarpo el mayor, se adelantó con valentía.
Benjamín nos ha enviado un mensaje, dice que el sepulcro está resguardado por soldados del emperador, pero que siente que algo importante está a punto de suceder. Nos pide que estemos preparados para cuando llegue el momento. Luis, que había sido un escriba y llevaba el registro de todas las enseñanzas de Crisóforo, presentó los pergaminos que había compilado. He escrito todo lo que él dijo, todo lo que hizo. Estas palabras serán nuestra guía, nuestra luz en el camino. Tenemos que llevarlas a todos los rincones del reino, a las aldeas, a las ciudades, a los pueblos más lejanos. Santa Frida y Bionona se unieron al grupo, y la madre de Crisóforo tomó la palabra con voz clara y firme. Mis hijos, ustedes son la semilla que él plantó en este mundo. Cada uno de ustedes tiene un don, un propósito. Cailín curará a los enfermos y enseñará el valor de la compasión. Romeo llevará su mensaje a los jóvenes, que son el futuro de nuestro pueblo. Policarpo guiará a los discípulos con sabiduría. Todos ustedes tienen algo importante que dar. Bionona se adelantó, sosteniendo el collar de cuentas que Crisóforo le había dado. Yo iré con ustedes. No puedo luchar con armas, pero puedo llevar su amor en mi corazón, puedo enseñar a las mujeres y a las niñas que el amor es la fuerza más grande del mundo. Él me dijo que seríamos guardianes de su mensaje, y cumpliré mi promesa. Los discípulos. La pasión de Crisóforo de Novalis, el descenso al infierno. 13 de febrero del año 36, solo 2 semanas después de su muerte. 1. El mandato de Dios Martín. En los primeros días, apenas 2 semanas habían pasado desde que Crisóforo había entregado su espíritu en la cruz del monte Supius. Sus discípulos aún estaban sumidos en el luto en el cenit, la Santa Frida y Bionona no dejaban de llorar por su pérdida, y los soldados francos suizos seguían vigilando su sepulcro en la ladera del monte. En la madrugada del 13 de febrero, mientras el mundo dormía y el viento susurraba entre los árboles del cenit, el espíritu de Crisóforo fue llamado por Dios Martín. No en un sueño, sino en un encuentro real que tuvo lugar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La voz del Padre resonó en su ser con una claridad que no podía ignorar. Hijo mío, apenas has dejado la tierra, pero tu misión no ha terminado. Mientras tus seguidores lloran tu partida, el infierno se regocija, creyendo que han ganado la batalla contra la luz. Debes descender al abismo de las tinieblas, no como castigo, sino como libertador, para reclamar las almas que han sido engañadas, y tomar las llaves de aquel lugar de perversión que ha mantenido cautivas a los hombres desde el origen. En ese momento, el cuerpo de Crisóforo reposaba en el sepulcro de piedra, pero su espíritu se levantó y fue llevado hacia las profundidades. Desde el cenit, los discípulos sintieron como una luz dorada salía del monte y se dirigía hacia el cielo, aunque no podían ver a dónde iba. Santa Frida levantó la cabeza hacia la oscuridad de la madrugada y susurró: mi niño está haciendo algo importante, él nunca dejará de luchar por el amor. 2. El descenso rápido a las profundidades. El camino al infierno no tardó horas ni días, fue un descenso instantáneo, como si el tiempo no existiera en aquellas profundidades. Crisóforo se encontró rodeado de tinieblas densas que no podían apagar la luz que llevaba dentro de sí, la misma luz que había sanado a los enfermos y calentado los corazones de los pobres. A medida que avanzaba, comenzó a oír sonidos espantosos que hacían temblar su ser, gritos de desesperación, carcajadas maléficas, el crujir de cadenas y el rugido de bestias que no pertenecían al mundo de los vivos. Las formas de los demonios aparecieron rápidamente a su alrededor, figuras oscuras y deformes que se movían con una gracia siniestra, como bailarines en un espectáculo de horror. Llegó a una vasta llanura donde el suelo era roca negra caliente y el cielo estaba lleno de nubes de humo y fuego. Allí se desarrollaba un festín infernal que dejaba helado el alma. Los demonios, con cuernos de toro, alas de murciélago, ojos que brillaban como brasas y manos con garras afiladas como navajas, estaban en medio de una orgía de maldad, moviéndose al compás de una música estridente hecha de gemidos y cacofonías. Algunos demonios sujetaban a almas desnudas y las descuartizaban con sus garras, riendo a carcajadas cada vez que la carne se desgarraba.
Otros golpeaban a los condenados con mazos de hierro fundido, mientras más demonios aún se envolvían unos a otros en actos de perversión sin fin, despreciando todo sentido de dignidad y amor. En el centro de aquel caos, un demonio gigantesco de piel roja como la sangre montaba un toro de oro reluciente. El animal tenía cuernos de bronce tallados con símbolos malignos, y su cuerpo emitía un calor sofocante. A sus pies, 7 demonios de aspecto anciano se postraban en reverencia, levantando sus manos al aire y cantando himnos infernales en una lengua desconocida, mientras el toro relinchaba y pisoteaba el suelo con sus pezuñas de hierro. 3. Las carcajadas que retumbaron en el abismo cuando Crisóforo se adelantó hasta el centro de la llanura, la música infernal se cortó de golpe. Todos los demonios se volvieron hacia él, y sus rostros deformes se contorsionaron en sonrisas crueles cuando reconocieron al hombre que habían visto morir en la cruz. El demonio que montaba el toro de oro bajó la mirada hacia él, y sus ojos negros brillaron con odio y burla. El justo de Novalis. El que se creyó tan bueno que pudo salvar al mundo. ¿Qué hace usted aquí, en nuestro reino de fuego y dolor? ¿Acaso vino a mostrar su compasión a quienes no la merecen? Las palabras fueron seguidas por carcajadas retumbantes que hicieron temblar la roca bajo los pies de Crisóforo, resonando por todo el infierno como un trueno eterno. Él vino a morir una vez más. Gritó un demonio pequeño y astuto, jalando el pelo de una alma atormentada, pero aquí no habrá cruz para él, solo fuego y dolor. Déjenlo hablar. Rugió otro, sosteniendo un corazón humano en sus manos, queremos oír sus palabras de amor mientras lo consumimos. Crisóforo se mantuvo firme, y la luz que llevaba dentro se hizo más brillante, haciendo retroceder a los demonios más débiles. He venido por orden de Dios Martín, el Padre de todos los seres, vivos y muertos. No he venido para juzgar, sino para reclamar las almas de aquellos que han sido engañados por las tinieblas. También he venido por las llaves de este lugar, para que nunca más la maldad pueda mantener cautivas a quienes buscan el camino de la luz. El demonio del toro de oro se rió a carcajadas, y su risa fue seguida por todas las criaturas infernales. Las llaves no se dan, se conquistan. Gritó, haciendo avanzar al toro hacia Crisóforo con furia, si quieres llevarte a tus almas y tus llaves, tendrás que ganarlas con tu propia fuerza. El toro de oro relinchó y cargó hacia él, sus cuernos de bronce brillando con una luz maligna. Pero Crisóforo no se movió, extendió sus manos como si quisiera abrazar al animal, y una ola de amor y compasión salió de su espíritu, envolviendo al toro y a su jinete. El animal se detuvo de golpe, dejando de corcovear, y sus ojos de fuego se suavizaron. El demonio sintió cómo el odio en su corazón comenzaba a derretirse, reemplazado por un sentimiento de arrepentimiento que nunca antes había conocido. 4. El reclamo de las ánimas en 2 semanas de luto. Mientras el toro de oro se calmaba y el gran demonio lloraba lágrimas de fuego por los siglos de maldad que había cometido, los otros demonios se quedaron en silencio, sorprendidos por la fuerza del amor que emanaba de Crisóforo. Apenas 2 semanas habían pasado desde que había muerto en la cruz, pero su espíritu era más fuerte que cualquier poder del infierno. No he venido a destruirlos, dijo Crisóforo con voz calmada, que resonó en todo el abismo. Dios Martín no creó a nadie para sufrir en este lugar. Cada uno de ustedes tiene dentro de sí la capacidad de elegir el amor sobre el odio, la luz sobre la oscuridad. Y las almas que están aquí cautivas, muchas de ellas cayeron por ignorancia o debilidad, no por maldad verdadera. Deben tener la oportunidad de elegir de nuevo. Algunos demonios aún se resistían, pero otros comenzaron a dudar, mirando a Crisóforo con ojos llenos de confusión y esperanza. Uno de ellos, más pequeño que los demás y con alas rotas, se adelantó con paso tembloroso. ¿Es verdad? ¿Podemos realmente cambiar? ¿Y las almas, podemos dejarlas ir? Sí, respondió Crisóforo con ternura, extendiendo su mano hacia el pequeño demonio, el perdón es infinito, como el amor del Padre. Solo necesitan querer tomar el camino de la luz. Y las almas que deseen seguirme serán llevadas a un lugar de paz, donde el dolor y el miedo no existirán más.
En ese momento, el gran demonio bajó del toro de oro y se arrodilló ante él. Yo tomaré esa oportunidad, dijo con voz rota, he gobernado en este lugar durante siglos, pero nunca he conocido la paz que usted lleva consigo. Aquí están las llaves del infierno, añadió, sacando de su pecho un conjunto de llaves de metal oscuro, que brillaron con luz dorada al tocar las manos de Crisóforo, hágales lo que usted crea justo. Las almas cautivas comenzaron a acercarse a Crisóforo, una por una, sus rostros llenos de esperanza después de siglos de tormento. Él las tocaba con su mano, y cada una se llenaba de luz, volviéndose pura y libre. Mientras las llevaba hacia la salida del infierno, las carcajadas infernales habían dado paso a un silencio reverente, y algunos demonios incluso comenzaron a seguirlo, deseosos de dejar atrás su vida de maldad. Apenas unas horas después de haber descendido, Crisóforo regresó del infierno con las almas redimidas y las llaves en sus manos. En la tierra, los discípulos en el cenit sintieron como una luz cálida envolvía el lugar, y la tristeza de los últimos días se mezclaba con una esperanza nueva. La Santa Frida sonrió por primera vez desde la muerte de su hijo. Mi niño ha vuelto, y ha traído consigo la luz que el mundo necesita. Apenas 2 semanas habían pasado desde que Crisóforo había muerto, pero en ese tiempo había cumplido una misión que cambiaría el destino de todos los seres. Mientras su cuerpo seguía reposando en el sepulcro resguardado por los soldados, su espíritu había conquistado el infierno con la única arma que realmente importa, el amor.